creo que se va a llenar una necesidad que se ha venido postergando por mucho tiempo. Se va a cumplir con un deber cívico, con un deber social, con un deber con la patria chica. Yo siempre sostengo que los pueblos sin historia son pueblos sin piel. ¿Y por qué digo esto? Porque si hacemos una comparación entre lo que es el conglomerado social, entre lo que es el pueblo, el territorio, con el ser humano tiene, o cada ser humano tiene una individualidad, lo que nosotros comúnmente llamamos las señales particulares, el color de la piel, el color de los ojos, la forma de la nariz, la forma de la boca y todas esas cuestiones que configuran la identidad del ser humano. En los pueblos, ¿cuáles son las características, cuáles son los factores que determinan la configuración de la identidad? Sus costumbres, su lenguaje, su dialecto, sus apodos, sus querencias, sus afectos, sus desafectos, una serie de cuestiones. De manera que cuando el municipio ha tomado la decisión de que se escriba la historia de Piñas, solamente hay que felicitar a la administración municipal y empujar el proyecto. Piñas debe tener una historia escrita y no capítulos dispersos de la historia de ese pequeño pueblo. Debe compendiarse ya eso en un libro. Yo, para responder a esa pregunta, haría una comparación. Diría que la proclamación del Cantón Independencia en 1895 fue para Piñas lo que el 10 de agosto de 1809. Así de sencillo, sin perder el sentido de las proporciones. Un pueblo pequeño, un pueblo que vivía arrinconado en los últimos pliegues de la cordillera andina, pero que se asfixiaba por una serie de cuestiones del entorno social. La parroquia más rica del cantón Zaruma beneficiándose de la tributación o del tributo que hacía esa parroquia, pero nada se revertía en obras. Entonces Piñas se rebeló y se proclamó como Cantón Independencia. De manera que rendirles un homenaje, inmortalizar sus nombres a aquellos patriotas que en el año 95 alzaron la voz y dijeron somos libres, es cumplir también con un sagrado deber cívico con el pueblo de Piñas. Enhorabuena que se rescaten esos nombres, enhorabuena que su memoria se la tenga viva. Precisamente dije hace un momento que hablar de la cantonización del 95 constituye para Piñas el primer grito de independencia, como el 10 de agosto de 1809 significó para lo que hoy es la República de Venezuela. El solo hecho de pensar, el solo hecho de querer ser cantón ya justifica el merecimiento que tenía el pueblo de Piñas. A esto se agrega su riqueza, a esto se agrega su extensión territorial, a esto se agrega el espíritu emprendedor de sus habitantes. Entonces, Piñas tenía pleno derecho y con toda justicia exigir ser un pueblo autónomo, administrarse por sí. Además tenía gente preparada. Piñas no era un pueblo abandonado, no era una aldea que no tenía contacto con la civilización. Antes del 95 Piñas ya contaba con gente de mucho valor. Pues, cuando se quiere impedir el adelanto de un pueblo, cuando se quiere obstaculizar el anhelo de un pueblo, se acude a todos los medios. Y eso fue ayer y es ahora. Estamos viendo lo que pasa con algunos países donde salen los aviones del vecino y lo atacan porque quieren impedir el derecho a ser libres y el derecho a progresar. Piñas tuvo siempre gente preparada, tanto que si se lee la documentación que hay sobre la proclama del Cantón Independencia, se ve que había gente con mucha inteligencia, con mucha sabiduría y con mucha ilustración. Piñas se dio el lujo de tener en la época de la parroquia gente que ya se había leído a todos los clásicos de la literatura. Pero hay algo más, frente a esa arremetida de que Piñas no estaba preparado para ser cantón, que Piñas no tenía infraestructura para ser cantón. ¿Cuál fue la respuesta que siempre dio el pueblo de Piñas? Mejorar el aspecto de la población mediante migas,
Allá hay un patriota cuyo nombre hay que rescatar, don Flavio Feijó Mosquera, el casi permanente teniente político de la parroquia, que todos los días viernes detenía a los infractores, a las gentes que se tomaban los tragos y hacía escándalos, y los juzgaba. Y no los metía a la cárcel, sino que le decía: los 3 días de prisión no los vas a cumplir en la cárcel, pero sí vas a trabajar empedrando las calles de Piña. Don Flavio instaló la primera llave de agua para que Piñas tenga agua potable. Don Flavio dio la madera de su casa para que se haga la escuela que después fue la González Suárez, el viejo edificio de la González Suárez. Y don Flavio entregó la madera para que se haga la casa municipal. Eso en los primeros momentos cuando Piñas anhelaba ser cantón. Después vinieron generaciones brillantes: don Carlos Valareso Loaiza, don Manuel Ubiticio Gallardo, el doctor Julio Bienvenido Gallardo, ¿por qué no don Vicente Moscoso Molina, don Remigio Apolo, don Carlos Apolo, don Bolívar Muñoz, don José Luis Román, gente que se autopreparó. Ahí están las actas del Club Unión y Progreso, donde los delegaban para que den conferencias preparando a la población y destruir aquel argumento jojo de que Piñas no tenía gente preparada. Y el trabajo que hizo Piñas a través del Club Unión y Progreso de firmar contratos con el Estado para construir pequeños tramos de la línea férrea, y esa plata revertirla en beneficio de la población. De manera que aquel argumento de que Piñas no tenía gente preparada, yo no quisiera creer que era una ofensa, pero era un disparate. En primer lugar, tú dices para salvar los obstáculos. Allí hay un ingrediente que hay que tomarlo muy en cuenta. Frente a las vicisitudes, frente a la arremetida, frente a la oposición, Piñas siempre respondió con altura, siempre respondió con serenidad, siempre respondió con inteligencia. ¿Cuáles eran los obstáculos? Saruma, para ponerle nombre al tema, Saruma no quería que Piñas se desmembre de su territorio. Primero, y esto podría ser comprensible, Saruma ya venía siendo un cantón muy depredado por las desmembraciones. Saruma limitó con la provincia de Loja y Chaguarpamba perteneció a Saruma, y Saruma llegó hasta el límite con el Perú por el sector de Tumbes. De manera que es comprensible que quiso decir también: ya basta las desmembraciones. A esto se agrega que Piñas era la parroquia más grande y la parroquia más productiva, entonces trataba de defenderla. Pero no se habría dado a lo mejor esa cantonización en el 95 si Saruma hubiera atendido en cambio las necesidades de Piñas, y no como una dádiva, sino en recompensa al aporte de Piñas a través de su producción. Yo creo que allí hay 3 factores que son muy importantes. Uno, de carácter sociológico: las luchas por la independencia, por su independencia, le templaron el espíritu al pueblo de Piñas. Esas luchas que sostuvo para lanzarse y proclamar la independencia, las luchas que sostuvo para alcanzar la cantonización del 8 de noviembre de 1940, le templaron el espíritu al pueblo de Piñas. Ese es un factor. El otro factor es que en Piñas hay pobreza, pero no hay miseria, entendido el enorme trecho que hay entre la pobreza y la miseria. En Piñas hay pobreza, pero no hay miseria. Es decir, hay un socialismo innato. La tierra está bien repartida. Es un mosaico de finquitas sembradas de café y caña de azúcar fundamentalmente, donde todo el mundo tiene cómo subsistir. El empleado público, el trabajador de obras públicas, el maestro de escuela, vive de su sueldo y de lo que le produce la pequeña parcelita donde hay el aporte de los huevos de la gallina,
el huertito familiar y todo. De manera que ese es uno de los factores enormes, formidables para el desarrollo de Piñas. Y cuando yo he hablado de haberle templado el espíritu, eso sirvió para que el piñaciense quiera a su tierra. La prueba es que la gente que se va a los Estados Unidos, se ha ido y se sigue yendo a Estados Unidos, la gente que se va a Canadá, la gente que ha ido a Italia y que ha ido a todas partes fuera del territorio cantonal, va y allá gana dinero por su trabajo y la mayoría viene y lo invierte en Piñas. No lo invierte en Quito, Guayaquil o Cuenca, son muy pocos. Ese formidable desarrollo urbanístico, arquitectónico de Piñas tiene dos vertientes. El uno, el esfuerzo de los piñacienses residentes, y el otro, el esfuerzo y el amor de los piñacienses que están en el exterior y que lo que ganan vienen y lo invierten en Piñas. Piñas es una ciudad moderna, y para lograr ser una ciudad moderna en la dimensión de lo que es el pueblo de Piñas, tiene que haber el aporte conjunto de sus habitantes. Indudablemente todos, cada piñaciense, yo no voy a hablar del nivel social, cada piñaciense en el espacio que tiene aporta para el desarrollo del pueblo, aporta con su esfuerzo, con su sudor. En algún momento yo escribí algo y decía, el viajero no pasa, se detiene, allí se queda. Hay gente que llegó a Piñas hace muchos años y allí se ha quedado. Y hay gente que volvió al seno de la tierra, pero sus hijos tuvieron que educarse y se quedaron en otra ciudad y sin embargo lo sienten a Piñas como su propia tierra. De manera que el desarrollo de Piñas es el gran esfuerzo de las autoridades, pero con el soporte de una sociedad pujante, de una sociedad trabajadora, de una sociedad colaboradora. Y aquí vale señalar lo siguiente. Yo decía que cuando Piñas se proclamó Cantón de Independencia y se decía que no tenía gente preparada y que no tenía infraestructura, me refería a don Flavio Meijoy, me refería a todas estas cosas, los aportes para la escuela, el agua potable, la casa municipal, el empedrado de las calles, el trabajo en las líneas del ferrocarril. Bien. Pero ¿qué sucede cuando Piñas se cantoniza en 1940? El primer consejo municipal, y aquí viene, hay que coger el calendario, Piñas se cantoniza el 8 de noviembre de 1940 y el 1 de enero de 1941 empieza a funcionar el consejo municipal. Es decir, en menos de un mes se estructura el ente político, se estructura el ente jurídico y asume la responsabilidad de manejar los destinos de ese pueblo. ¿Y qué hacen? Darle patrimonio a la municipalidad. Compraron el cerro ese del frente, la Pata Grande. En ese tiempo la basura había que botarla con mulas y compraron eso para hacer invernas y poner. Compraron el terreno para el cementerio y el municipio de Piñas encaró la obra formidable de la cantonización. La obra formidable de la cantonización. Es decir, no se propusieron hacer las obras que se vean, cuando no sean tan necesarias, sino hacer las obras verdaderamente necesarias cuando no se las vean, cuando esté bajo tierra. De manera que esa es la razón. Yo creo que allá hay que señalar también un hecho que es de singular importancia para la historia de Piñas. Históricamente, todos los legisladores de El Oro, todos, a excepción de don Álvaro Castro ya para la cantonización de 1940, pero históricamente todos los legisladores de El Oro se opusieron a la cantonización de Piñas. Es de suponer que el Oro de Zaruma jugaba, o el Oro de Portobelo jugaba algún papel. Quiero creer que esa era la razón. Pero en contrapartida a que todos los legisladores de El Oro se oponían a la cantonización de Piñas, en contrapartida, las voces más idóneas del Congreso a través de la historia respaldaron la cantonización de Piñas.
cuando hablamos de la proclama de 1895, la figura del inmenso doctor José Peralta lideraba la lucha por la cantonización de Piñas. El extraordinario doctor Emilio Arévalo, figura prominente del liberalismo machetero, del liberalismo alfarista, ocupó grandes o importantísimos cargos en la administración de Alfaro. Lideraba, empujaba la cantonización de Piñas. El doctor Segundo Cueva García, el doctor Manuel Agustín Cueva García. Y así, si se va revisando, encontramos respaldando la causa de Piñas, Manuel Agustín Aguirre, Abel Girbel Pontón, y una playa de legisladores brillantes. El doctor Manuel Sotomayor y Luna respaldaba la causa de Piñas. El doctor Emilio Crespo Toral. Si yo tuviera aquí en este momento la lista. Teodoro Salén. ¿Perdón? De apellido Salén también. El diputado Salén fue una figura sobresaliente en la cantonización de 1940. Defendió con todo ardor, con toda pasión, con todo amor la causa de Piñas. Y aquí se da un hecho que es anecdótico, pero que hay que rescatarlo. En la sesión del 3 de octubre de 1940, ya las últimas sesiones, fueron los últimos días, perdón, para que se termine el Congreso. En la sesión del 3 de octubre de 1940, el diputado por el Oro, don Eduardo Guzmán Matamoros, con cuya amistad me honro, tuvo alguna expresión, si no descomedida, por lo menos burlona para Piñas. Y el diputado Eduardo y el diputado Julio Teodoro Salén, diputado por el Guayas, le dijo: honorable Guzmán, yo quisiera pedirle que con la hidalguía que lo caracteriza, se contente con ser Matamoros y no mate a Piñas. Deje a ese pueblo que se cantonice. Esas son las cosas que se dieron. Claro, allí había una intención, un juego político, de cálculo político. Dilatar el asunto para que se clausure el Congreso y las aspiraciones de Piñas se trunquen para un nuevo periodo. Saruma no quería perder a su hija predilecta. Esa es la verdad. No quería perder a su hija predilecta. Piñas era la parroquia más grande, la más productiva, la dueña del afamado café Saruma. El café Saruma se llama así no porque es producido en Saruma, sino porque el café lo producía la parroquia Piñas, y especialmente Capiro y Moro Moro. Y entonces, para graficar, digamos así, para resaltar la calidad del café, se dijo el café Saruma. Nunca se dijo el café de Saruma, sino el café Saruma. El café es de Piñas. Que Saruma manejó muy bien el asunto para llevarse ese lauro, no se lo vamos a discutir y no pasa nada con eso. Nos alegra muchísimo que el café Saruma es de la arcilla de Piñas, y con eso estamos tranquilos. Bueno, yo no quisiera hacer comparaciones de esa naturaleza porque podría... No, sin dar nombres. Podría ser inclusive que lastime, que lesione susceptibilidad. Yo no estoy para eso. Pero creo que las características del hombre de Piñas en general, es ser una persona sencilla, una persona cariñosa, una persona solidaria, una persona abierta, una persona cálida, una persona atenta y en definitiva una persona de bien. Alguna vez yo les decía aquí en Machala: señálenme las personas de Piñas que tienen problemas con la ley, de las que viven aquí en Machala, ¿no? Hay familias de Piñas que viven aquí, les decía, y de las que yo me siento profundamente orgulloso de decir: este señor es de Piñas, esta dama es de Piñas. Y aún más, hay gente de Piñas que vive aquí en Machala y que yo de tiempo en tiempo visito la casa de alguna, especialmente de las personas ya de mayor edad, porque en la presencia de ellas,
de estas personas, en la voz de las abuelas, en la mano del abuelo, yo siento la mano de mis padres. Así de sencillo, así de cálido. Yo creo que tuvo mucho que ver y posiblemente, habría que hacer una revisión. Creo que Piñas tuvo la fortuna de tener buenos sacerdotes. Yo recuerdo las referencias que hacía mi padre del doctor Aguilar, por ejemplo, un patriota que construyó en esos tiempos el puente sobre el Río Grande para unir Loja con el oro por el sector de Capillo. El doctor Agustín Mosquera, y de los que yo recuerdo, el doctor Bolívar Bailón, que se murió unos pocos días antes de la cantonización en un trágico accidente de tránsito. Él viajó a Loja, él era lojano, y viajó a Loja a hacer contactos con los legisladores de Loja. Y al retorno, el accidente de tránsito y el doctor Bolívar Bailón falleció. Fue un gran sacerdote. Tuvimos la fortuna de tenerlo como párroco al doctor Luis Alfonso Crespo Chiriboga, de origen sarumeño auténtico, que después fue obispo de Loja, un gran sacerdote. El doctor Luis Fernando Bravo, el doctor Tinoco, que fue un verdadero patriota, no solamente un gran sacerdote, sino un patriota. A él le debemos en gran medida parte del progreso de Piñas. Él tuvo mucho que ver en la creación del Colegio 8 de Noviembre. De manera que creo que fueron sacerdotes que nos inculcaron la religión, pero una religión de valores, no una religión de temores, no una religión de miedo, no una religión de fantasía, no una religión de cosas que ahora este Papa Francisco nos lo está aclarando. Entonces yo creo que la religión influyó muchísimo en Piñas, pero hubo una enseñanza de la religión hacia la libertad, no hacia la esclavitud, una religión que nos inculcaron hacia la autonomía del ser humano y no hacia el fanatismo del ser humano. En Piñas no hubo gente fanática. Nuestros padres y nuestros catequistas no nos inculcaban la religión y no nos exigían que seamos honrados para no irnos al infierno, sino que nos enseñaban a ser honrados porque no tenías por qué perjudicar al vecino, por qué beneficiarnos de lo que no era nuestro. Bueno, don Pancho, la mayor característica fue la habilidad extraordinaria para mentir. Mentía con humor y mentía sin causar daño a nadie. Don Pancho se dio el lujo de afirmar que él había sido piloto de Hitler, como que había sido muy amigo de su santidad, el Papa de aquella época. Don Pancho decía que un cerdo que tenía un reproductor lo tenía encerrado porque ese reproductor peleaba con el tigre y le mataba a los tigres en la montaña, de manera que don Pancho fue un personaje muy interesante, yo diría folclórico, pero con ese folclor refinado, con ese folclor que enaltece, no con ese folclor que da espacio a la burla y a la sorna. ¿Cree usted que Podría ser, pero hay otras personas que tuvieron un fino humor como don Eleazar Romero, por ejemplo, aparte de dos habilidades extraordinarias, la forma como tocaba el tambor y la maravilla con la que silbaba. Don Eleazar Romero fue un pozo de picardía, de sana picardía, de buen humor. Don Carlos Apolo era un desborde de buen humor y de la broma fina, de la broma, de manera que podría eso analizárselo. Eso mismo explica el espíritu y el afán libertario del pueblo de Piñas. Y sobre la cantonización del 95, bien que lo tocaste, hay un hecho que es muy importante resaltarlo. El Consejo Municipal del Cantón Independencia lo integran, entre otros, el sacerdote doctor Juan José Loaiza, nacido en Ayapamba, pero a la sazón párroco de Piñas en 1895. Todo el clero ecuatoriano, todo, sin excepción, el clero ecuatoriano estaba en contra del general Alfaro y del Partido Liberal, habiendo desarrollado las actividades más inicuas el clero ecuatoriano, y esto lo digo yo con todas las letras,
habiendo desplegado las acciones más inicuas contra Alfaro, al que apostrofaron, y por último terminaron arrastrándolo a él y a sus tenientes. Sin embargo, ¿por qué el doctor Juan José Loaiza, que fue inclusive senador en el gobierno dictatorial y brutal de Plácido Camaño, por qué respaldó la emancipación política de Piñas? Porque él también soportó el peso de la opresión. Y entonces él prefirió un poco salirse del redil del clero que luchaba contra Alfaro y sus huestes y respaldarlo más bien en esta acción de formar parte del Cantón Independencia, por el que él también luchó para que. Entonces, ese es un hecho que hay que tomarlo muy en cuenta. Si el sacerdote se les escapa del clero antialfarista y se suma a la acción de Alfaro, es porque la presión para que Piñas siga subyugado era muy fuerte. Los sucesos, los trágicos sucesos del 41 le dieron a Piñas la oportunidad, o pusieron a prueba, los sucesos del 41 pusieron a prueba el temple del espíritu del pueblo de Piñas, el temple del espíritu batallador, pusieron a prueba el temple de su espíritu patriótico y pusieron a prueba su solidaridad. Yo tengo dos documentos de extraordinaria importancia sobre la cuestión del 41 en lo que a Piñas se refiere. La carta que don Aureliano Gallardo, presidente de la Junta Cantonal del Partido Conservador, le escribe al párroco doctor Luis Fernando Bravo, y la carta que don Francisco Carrión, presidente de la Junta Cantonal del Partido Liberal, dos fuerzas encontradas, los dos le ponen cada uno por su lado una carta al párroco doctor Luis Fernando Bravo y le dicen: estamos llamando a nuestra militancia a sumar esfuerzos para defender la heredad territorial. Estamos dispuestos a ayudar en todo lo que haya que hacer. Y luego Piñas abrió sus brazos para los hermanos que de Huaquillas, Arenillas, Santa Rosa tuvieron que emigrar y llegaron a Piñas. Yo podría señalar con bastante precisión los barrios donde vivieron las familias de Arenillas, de Santa Rosa, de Huaquillas, que Piñas abrió sus brazos, no los dejó morir en la desesperanza, no permitió que los niños evacuados, como así se los llamaba, se acuesten con hambre o duerman con frío. Estuvieron allí las manos pródigas de las matronas piñasienses y estuvieron allí las manos cálidas y en la acción silenciosa de los hombres de Piñas que estuvieron allí a atender. Si se revisa la historia, vamos a ver allí el nombre de personas a las que yo todavía pude conocer y algunas que conocí en demasía porque eran señoras jóvenes cuando yo era un niño. Trabajaron en todo sentido en favor de Piñas, en todo sentido. Estuvieron alentando las mingas, estuvieron alentando todos los procesos, la cuestión de la escuela de las monjitas, de las hermanas de la caridad. Allí estuvo el comité femenino trabajando intensamente. La mujer de Piñas estuvo en todas las grandes jornadas, y en la invasión peruana cumplió una tarea extraordinaria. Yo recuerdo, y voy a ponerla en primera línea, mi madre, la señora Rosita Román de Cabrera, la señora Carmela Román de Gallardo, la señora Raquel Gallardo de Román, y como ella, tantas otras matronas que estuvieron allí permanentemente, ayudando, alentando, aliviando las necesidades y ayudando a la tropa. Hubo un momento en que Piñas se convirtió en asiento de un agrupamiento militar. Allí estuvo el Febres Cordero, allí estuvo el batallón Tulcán, allí estuvo una batería de la artillería Amazonas, allí estuvo una batería de la artillería Tarqui, allí estuvo una compañía del batallón de macheteros Montecristi, y allí funcionó la enfermería, de manera que el Estado no estaba en condiciones de llenar todas las necesidades, aparte de que en Buenaventura hubo el batallón Azuay, que era un poquito la unidad de Yunque, que iba a resistir los primeros ataques en la posibilidad
el Perú intente llegar a la parte alta. Porque la ley de régimen municipal así lo disponía. En ese tiempo en los pueblos pequeños no se elegía alcalde. Al presidente del consejo se lo nombraba del seno de entre los concejales y duraban 1 año en funciones. Los concejales duraban 2 años en funciones. ¿Cómo se dio la primera elección en el 1 de enero de 1941? No, es decir, no hubo una elección mediante voto, mediante ánforas, mediante papeletas. Hubo una gran asamblea general, una gran asamblea, y entonces empezaron a nominar personas y se estructuró el consejo municipal. ¿Hubo listas, tal vez lista A, lista B o lista 1? Según las actas dice, se nominó a tales personas con la aprobación de tal cosa. Bueno, allí hay algunas cuestiones que hay que tomar en cuenta. Primero, el hecho de que Piña escogió el camino de la modernidad no significa que hay que borrar el rastro de nuestras raíces. Eso tiene que conservárselo, porque, y si no, pues no habría necesidad de ocupar espacios con los museos. Yo alguna vez conversaba aquí con estudiantes del Colegio 9 de Octubre, que fueron a visitar el museo que yo le hice a mi padre, y les decía, ojalá jóvenes, ustedes pudieran conservar algo de sus padres. Cuán hermoso sería que el hijo del zapatero conserve las herramientas con las que el Señor se sacrificó haciendo zapatos para poderlo educar. Cuán hermoso sería que el hijo del carpintero conserve el martillo con el que el Señor se golpeó el dedo, pero para hacer una obra de carpintería con cuyo fruto pudo educar. Cuán hermoso sería que se conserve todo eso. Lo mismo sucede acá. Yo sí creo que hay que conservar raíz. Lamentablemente no se lo hizo a tiempo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacerse en este momento? Hacer una selección muy rigurosa de qué es lo que se debe conservar. Por ejemplo, la casa de don Francisco Carrión debe conservársela. Esa es un ícono del pueblo de Piña. ¿Por qué? No por el simple hecho de ser la casa de don Francisco Carrión, sino por el hecho de que es un emporio de trabajo. Esa casa, esa empresa, generó fuentes de trabajo y tuvo una gran importancia. Estuvo considerado el almacén más importante del austroecuatoriano. Yo era chico de escuela y oía que en la casa de don Francisco Carrión se podía comprar un alfiler, pero se podía comprar un carro Ford en catálogo. La casa de don Francisco Carrión fue agencia del Banco Italiano, hoy Banco de Guayaquil. Y don Francisco Carrión estuvo autorizado para recibir depósitos y de ciertos clientes seleccionados. De manera que esa casa, casa que fue del doctor Juan María, lamentablemente ya no existe. Yo tengo una foto aquí en mi portafolio, una foto lindísima de esa casa, pero ya la borraron la casa que fue de don César Loaiza, donde funcionó la biblioteca, borraron la casa de don Araldo Gallardo, la de don Javier Cabrera, y se ha ido. Entonces, en este momento lo que debe hacer es una selección, porque en cambio el Instituto de Patrimonio, según lo que conozco, ha hecho una selección de 40 casas, 69 casas, donde no están todas las que son, ni son todas las que están, y le tira la pelotita al municipio de Piñas para que asuma el mantenimiento con desmedro en cambio de la ejecución de obras que son importantes. Si el Instituto de Patrimonio quiere conservar eso, consérvelo bajo su responsabilidad, bajo su financiamiento. Pero lo otro, desvestir un santo para vestir otro, no es procedente. Piña sigue siendo eso y será mucho más, pero es necesario que las instituciones de Piñas tomen conciencia de esta realidad y empiecen a posicionarlo a Piñas en ese ámbito. Piñas tiene gente valiosa regada a lo largo y ancho del país, tiene gente valiosa fuera de Piñas. Allí está este chico Celi Sangurima, nacido en Piñas, hijo del licenciado Jorge Celi Vivanco, chico que es biólogo,
trabaja para la NASA y trabaja para 2 universidades de Estados Unidos. Hace unos meses estuvo acá haciendo un estudio sobre el comportamiento del río Napo para una universidad de Estados Unidos. Allí está Luis Antonio Román, en Guayaquil, un economista de gran prestigio, de gran solvencia, médicos valiosísimos, de manera que hay que irlo posicionando a Piñas también a través de sus personajes. Y para eso tiene que tomarse la decisión de promoverlo. ¿Cómo promoverlo? Aprovechar precisamente estas festividades del 8 de noviembre y como una obligación de la municipalidad o de los organismos encargados de manejar esto. Todos los años debe haber un ciclo de conferencias para que venga un médico, venga un economista, venga un biólogo, venga un ingeniero, venga un arquitecto, venga un sociólogo y hable de Piñas. Es decir, hay que crearles el escenario, hay que crearles el escenario y hay que estimular las artes, hay que impulsar a la juventud, hay que orientarla a que lea y que lea. Yo recuerdo que cuando tú tuviste la bondad de pedirme que haga la presentación de tu libro, de tu primer libro, yo utilicé allí un pensamiento que lo leí de un pensador anónimo que dice: lee y piensa, porque para no pensar tiene siglos. A la juventud hay que inducirla a que lea, a que lea, a que lea, a que lea, y a que lea el libro físico, el libro de papel, porque ¿qué es lo que está pasando en este momento con las tablets y con el internet? Van a hacer los deberes a través del internet, donde no hay el esfuerzo del joven, no hay la capacidad de pensar, no se estimula la capacidad de pensar. Y van a hacer el deber y de pronto se quedan viendo una película. Entonces hay que orientar también un poco en el uso de ese recurso y fortalecer en el joven la buena costumbre de leer. Eso es indispensable. De los que yo me acuerdo, pero deben haber anteriores también. Y entre los anteriores, de lo que yo conocí en la tertulia familiar, Teresa Molina, cuando joven, ella fue una mujer ilustrada, cuando joven andaba inmersa en este tipo de actividad, estimulando el arte dramático, el canto, el baile y todas esas cosas. Bien, de los que yo me acuerdo, la señorita Selmira Feijó fue otra mecenas de este tipo de actividad. Pero me acuerdo de don Javier Cabrera y fundamentalmente me acuerdo de don Luis Antonio Román. Era casi obsesiva la actitud del señor Román por impulsar este tipo de actividad. Recuerdo que se armaba el escenario y en el centro del escenario, en el borde hacia el público, había una especie de capuchita donde él se escondía y hacía el papel de apuntador, es decir, desde allí guiaba a los actores y estaba atento a corregirles alguna cosa. Otro mecenas de esta actividad, ya cuando yo era chico de escuela, fue el señor Víctor Peñarreta. Él anduvo siempre preocupado de esas cosas. Recuerdo inclusive una escena alguna vez, una velada con los chicos de la escuela, y uno de los actores era Carlos, mi hermano. Carlos era muy travieso, era muy inquieto. Ahora es un santo varón. Y el momento que Carlos tenía que actuar desapareció, no asomó en el escenario. Y no asomó en el escenario. Bueno, le deseo todos los parabienes. Ahora que viene el Papa, todas las bendiciones. ¿Y qué futuro le veo? Que Piñas no se va a detener nunca en su progreso, jamás. No se va a detener nunca. Piñas es una ciudad que crece horizontalmente. Piñas es una ciudad que crece verticalmente. Pero Piñas es una ciudad que crece moral, cívica, espiritualmente. De manera que el progreso de Piñas nosotros no alcanzaremos a ver, pero de pronto los dos portetes que tiene Piñas estarán unidos ya no solamente por una carretera, sino por hileras de casas. El portete del portete y el portete de Buenaventura pronto estarán unidos. El crecimiento de Piñas no se detiene. Debe festejárselo partiendo de algunas consideraciones importantes.
Este año se cumplen los 120 años de la Revolución Liberal. Consecuentemente, los 120 años de que Piñas se proclamó como cantón de independencia. Y se cumplen los 75 años de la vida autónoma cantonal de Piñas a partir del 8 de noviembre. Dos hechos que están enlazados en la historia, porque la cantonización del 40 es consecuencia de la lucha del 95. Habida cuenta que por esas cosas maravillosas, por esos caprichos fulgurantes de la historia, quienes estuvieron en el Consejo del 91 estuvieron representados por sus hijos en el Consejo del 40. Don Nazario Loaiza en el 95, el doctor Juan María Loaiza en el 40. Los señores Loaiza y don Víctor Manuel Loaiza, el jefe político de Piñas en el 95, don Manuel Moscoso, en el 40 su hijo, don Luis Ángel Moscoso. Se fueron replicando. Entonces, hay una vinculación entre los... Yo creo que la celebración tiene que ser por lo alto, y sería bueno, sería hermoso que el Consejo Municipal, esta administración tan empeñada en rescatar la historia de Piñas, en escribirla, en difundirla, sería hermoso que dicte una ordenanza diciendo que todos los años se hará un acto cívico, por pequeño que sea, pero se hará un acto cívico en conmemoración a la proclamación del Cantón Independencia. Y ese sería el antecedente todos los años para la celebración de la cantonización del 40. Qué lindo sería que en septiembre de cada año, yo no tengo la fecha aquí, pero la proclamación del Cantón Independencia fue en septiembre del 95, a las pocas semanas de la proclama de Guayaquil. Bien, qué lindo sería que el antecedente de la celebración de cada 8 de noviembre sea la celebración de la proclama del Cantón de Independencia. Ver a los colegios allí rindiendo tributo a esos hombres del 95, rindiendo tributo al espíritu batallador del pueblo de Piñas, que no se forjó ayer, se forjó anteayer, se forjó hace mucho tiempo. Entonces, empeñarse porque se dicte esa ordenanza, que ahora sea el inicio, que no se puede hacer mayor cosa por razones de tiempo, sí, pero que se dicte la ordenanza y que se haga un acto público en septiembre, y que allí se ponga la primera piedra de lo que sería un obelisco para honrar la memoria de los patriotas del 95, sin perjuicio de que se honre, y por el contrario, honrar con toda hidalguía a quienes concretaron la transición del 40. Pero los dos hechos no pueden estar desvinculados. No pueden estar desvinculados. No se puede hablar de 24 de mayo sin hablar del 10 de agosto. No se puede hablar del 10 de agosto si no se habla del 2 de agosto de 1800. De manera que esa vinculación hay que fortalecerla.